Hola otra vez, seguimos con el videobook de Magnum al vegetarianismo por el capítulo 13. Bueno, como estáis viendo, pues el libro es un poquito largo, pero merece mucho la pena. Además, yo creo que este tipo de conceptos, con leerlos una vez, pues, o un par de veces, y recordarlos de vez en cuando, porque todo se olvida realmente, pues es suficiente. Por eso creo conveniente hacer este mini esfuerzo, que yo lo considero una inversión en tu salud. Capítulo 13, el mito de las proteínas. ¿Qué mito tan nefasto? Hay una creencia errónea con respecto a las proteínas, comparable a la que existía cuando la ciencia decía que la Tierra era cuadrada. Bueno, yo realmente tengo algo que decir en este aspecto, puesto que yo, pues, realmente me apunté a un gimnasio en el año 2000 o así, y bueno, tomé suplementos de proteínas y leí muchos libros sobre este tema, revistas, o artículos sobre comer carne, el pollo, el pavo, el atún, como muy bien dice Raúl Ortega. También, pues, yo no era tan carnívoro, nunca lo fui. Sí tomaba pavo y pollo y atún, y esas son las carnes que he consumido realmente en mi vida, no ninguna otra prácticamente. Pero bueno, yo después de, pues bueno, leer e intuir que quizá no, esto es lo que vas a leer ahora era cierto, pues bueno, lo dejé por intuición o por motu propio, por así decirlo, y luego fui encontrando lecturas que me confirmaban que al parecer había tomado una buena decisión. Así que no hay nada como escuchar nuestro cuerpo y cuestionarnos lo que nos han enseñado, puesto que, pues bueno, lamentablemente o afortunadamente, según se vea, pues ha sido muchas cosas falsas, y esta es otro mito, ¿de acuerdo? Bien, hay una creencia errónea con respecto a las proteínas comparable a la que existía cuando la ciencia decía que la Tierra era cuadrada. Lo malo es que hoy en día se sigue con ese mito medieval en cuanto a las proteínas. La gente siente miedo a quedarse sin proteínas, pero no tiene idea que es en realidad lo que el cuerpo necesita para crecer y fortalecerse. Los expertos se contradicen en lo que debemos saber de las proteínas y le hacen un gran mal a la salud de la gente, induciéndola a que consuman exceso de alimentos proteicos, empujándolos hacia las enfermedades cardíacas, la alta presión sanguínea, el cáncer, la artritis, la osteoporosis, la gota, las úlceras y a la vejez prematura, entre otras. Todo debido a las fuentes y al consumo indiscriminado de proteínas. Las proteínas cárnicas son las sustancias más complejas y difíciles de digerir. El tiempo promedio para la digestión boca-ano es de 25 a 30 horas cuando se trata de granos, y ese tiempo se puede duplicar cuando las proteínas provienen de carnes en descomposición. Uno no se puede imaginar el estado tan lamentable de putrefacción de un cadáver dentro del organismo a una temperatura elevada durante 30 a 40 horas. ¿Qué daños nos podrá causar y qué infinidad de toxinas nos podrá dejar? Pone qué daños no podrá causar y qué infinidad de toxinas no podrá dejar, aunque digamos nos podrá causar y nos podrá dejar, también valdría. Esto es, aunque nos parezca, pues nos asombre o nos choque, pues lo digo muchas veces, si nos paramos a pensar, pues tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es que no queramos ver la realidad, o nos resulte duro cambiar, o tengamos ciertos hábitos y creamos que va a ser duro. Eso es comprensible, pero la realidad es que este hombre dice cosas muy coherentes y que tiene mucho sentido. Entonces, pues bueno, es pararse a pensar. Este hombre invita a pararnos a pensar y hacer las cosas con cabeza, ¿no? A lo cual yo también te invito, puesto que es una decisión importante en tu vida y en todas las personas que te rodeen. Continúo. El cuerpo requiere una cantidad extraordinaria de energía para enfrentarse a tan pesada digestión, y resta el poder que necesita para desempeñar otras funciones muy importantes, como el control de las enfermedades que quieren carcomernos. Esto debido a que el organismo no alcanza a liberarse de todos los desechos tóxicos que produce la putrefacción y entra en pérdida. Sí, yo, el milagroso, le compré un libro sobre la dieta alcalina, antes de consumir agua alcalina también, y hablaba de que tenemos una bacteria, se llama la cándida, que es lo que hace, pues como todo organismo vivo, intenta sobrevivir, las bacterias intentan sobrevivir. Y entonces, pues bueno, supongo que esto a que se refiere es que cuando las enfermedades quieren carcomernos es que buscan un ambiente ácido, y esto pues fomenta que nuestro pH, la acidez de nuestro cuerpo, nuestra alcalinidad o nuestro en grado de pH, pues se incline más hacia la acidez, y eso fomenta pues la aparición de enfermedades que están ahí latentes, pero en ambientes ácidos proliferan más fácilmente.
Cuestión de inteligencia. Está comprobado que el cuerpo recicla el 70% de su residuo proteico y solo pierde al día 23 gramos de proteína. Con todo, nuestro organismo solo necesita 40 para mujeres y 50 para hombres de gramos de proteína al día, más o menos de término medio, y la mayoría de las personas sobrepasan por mucho esa cantidad. Lo que sobra las hace engordar y acumular carnes flojas sin músculo. Los animales más fuertes son los elefantes, los bueyes, los caballos, los búfalos y el gorila plateado. Este último puede arrojar a un hombre a una distancia de 6 metros. ¿Qué comen todos ellos? Vegetales y frutas. Entonces, ¿de dónde sacan ellos la enorme cantidad de excelente proteína que conforma sus poderosos músculos? En ningún momento la carne, que los enfermaría como ocurre con el ser humano, el cual, al no ser carnívoro por naturaleza, enferma gravemente cuando maltrata su estómago o intestinos con cadáveres en descomposición. Le descompone la armonía de su cuerpo y pierde su salud. Tiene mucho sentido. Claro, es que maltratamos realmente nuestro organismo de intestino tiene... Efectivamente, la carne es un cadáver en descomposición. Es totalmente cierto. Y esto, pues, no tiene que ser bueno para nuestro organismo. Nada comparable a frutas o verduras o cualquier otro alimento de no procedencia animal. Tiene mucho sentido. Repito, otra cosa es que la gente, a lo mejor, yo sé que si tú estás leyendo esto, estás de acuerdo conmigo, es muy probable, pero todo el mundo cree que tiene razón. Es un mundo y la gente tiene que darse cuenta por sí mismo. Pero independientemente del respeto que haya hacia todo tipo de hábito o actitud con respecto a la alimentación, no hay que caer en el error de permitir que esto se quede que no se tenga en cuenta o que la gente lo niegue porque no lo quiera ver. Se dice mucho que no hay más ciego el que no quiere ver o escuchar. Esto es cierto. Otra cosa es que luego ya con información cada persona pues irá haciendo su cambio progresivo. Te lo digo porque es probable que te ocurra más adelante con personas, si te has hecho vegetariano o vegano, pues que simplemente es por darse cuenta de que pues no necesitamos animales y encima pues comer animal es malo para nuestro organismo. Entonces plantearse una dieta vegetariana o una dieta, no pongamos otros nombres si quiere la gente, pero una dieta que carezca de alimentos animales pues favorece que tengamos una mejor salud. Es así de sencillo. Simplemente es amor propio, por así decirlo, y amor por el prójimo y respeto por uno mismo y por los demás seres que habitan ese planeta. Yo así entiendo esta forma natural, pues yo creo que lo natural es comer así y lo artificial es lo que nos han inculcado. Si uno se para a pensar, todo cuadra. Sigo. Mala y buena proteína. La proteína no se forma en el cuerpo humano comiendo solo proteína animal, sino a partir de los aminoácidos o proteínas contenidos en los alimentos. Comer carne, pollo o pescado con la idea de que nos brinda las mejores proteínas es un absurdo. La proteína animal no la puede usar el cuerpo en su estado natural, tal como es la carne. Se requiere un complicado proceso que recarga el organismo para desdoblar, es decir, destruir esa proteína y convertirla en aminoácidos para luego, con estos últimos, fabricar las células humanas que forman nuestro cuerpo. Realmente debemos ingerir excelentes aminoácidos o proteína vegetal para fabricar nuestra carne y, así, evitar el largo, complicado y perjudicial proceso que requiere la carne para al final alimentarnos mucho menos de lo que nos pueden hacer los vegetales y las frutas en un proceso más directo y armonioso. Además, ¿quién ha dicho que las frutas, vegetales y granos no tienen suficientes proteínas para alimentar al hombre? Las tienen en suficientes cantidades y de excelente calidad, fáciles de digerir y asimilar. El hombre come proteínas, pero no se alimenta de proteínas. Un ejemplo. 2 hombres necesitaron fabricar sus casas. El primero compró una construcción vieja, la demolió, tomó los ladrillos quebrados y los molió. El polvo obtenido lo remojó y lo amasó durante mucho tiempo para obtener barro. Al barro tuvo que quitarle los pedazos de cemento que le habían caído y partes de escombros de la antigua construcción. Produjo mucha basura y le costó mucho trabajo deshacerse de ella. Después de muchos días de trabajo comenzó a moldear el barro para convertirlo en ladrillos nuevos. De pronto se dio cuenta que el compañero, que también comenzó a hacer la casa el mismo día, ya la había terminado. Resulta que este hombre, más inteligente que el primero, en vez de tumbar escombros, moler ladrillos viejos y amasarlos, fue por barro nuevo y fabricó los ladrillos, de una vez, evitándose el trabajo tan inoficioso que hizo el primer hombre poco inteligente. Al igual que el primer hombre, las personas que comen carne para obtener proteínas,
ponen a trabajar el organismo ineficiosamente, haciéndolo moler, remojar y amasar las proteínas animales, que son complejas hasta convertirlas en aminoácidos, los cuales se pudieran haber obtenido directamente de los vegetales sin recargar el organismo con escombros cárnicos enfermantes. Yo estoy convencido, quizá me equivoque, pero estos conceptos yo creo que los conocen o tienen esta creencia muy pocas personas a nivel incluso mundial. Un porcentaje bajo, quizá los vegetarianos lo tengan claro, pero tal y como dice este hombre, con este cuento que ha contado, es realmente muy blanco y en botella, como se suele decir, o nos lo da en papilla, ¿no? Nos lo está mascando todo y nos está explicando sencillamente porque es mejor, pues, comer vegetales, obtener nutrientes de las plantas o de las frutas o de los granos, legumbres, etcétera. Tiene todo el sentido del mundo. Si esto se lo explicamos a un niño, lo entiende perfectamente. ¿Por qué a las personas, cuando somos adultas, nos cuesta comprender más las cosas? Si un niño lo comprende, pues un adulto debería entenderlo de la misma manera. Y lo que nos hace que no sea así, lo que hace que no sea así, responsables son las creencias que tenemos en nuestra mente. Entonces, cuando nos demos cuenta del poder de las creencias, ¿no?, sabremos que quizá tenemos creencias erróneas, y con la alimentación es una de ellas. Es que me deja asombrado, porque esto es la primera vez que lo leo contigo, y realmente pues es bajo mi punto de vista muy convincente para todo el mundo. Es algo sencillo y de comprender, es muy obvio. Continúo. El hombre no se alimenta de proteínas, sino de aminoácidos. Las proteínas de las frutas y vegetales se dejan transformar fácilmente en aminoácidos sin recargar el organismo, y nos brindan absolutamente todos los aminoácidos esenciales que requerimos. El poder de los vegetales. Las plantas son capaces de sintetizar los aminoácidos a partir del aire, tierra y agua, pero los animales, incluyendo el hombre, dependemos de las proteínas de las plantas. Existen 23 aminoácidos esenciales, de los cuales 15 pueden ser producidos por nuestro cuerpo y 8 o 9 deben ser derivados de lo que comemos. Entonces, solo a estos 8 últimos se les llama esenciales. Si comemos frutas, verduras, nueces, semillas o brotes, estaremos recibiendo todos los aminoácidos necesarios para que el cuerpo construya toda la proteína de alta calidad que necesita. La carne, pésimo alimento. La proteína de la carne es de segunda mano. Se obtiene primero de los vegetales, pasa al animal y luego al hombre ya en forma compleja y difícil de asimilar. Los alimentos cárnicos tienen que ser descompuestos para luego poder organizarlos como proteína humana. Como los aminoácidos son muy delicados, el fuego que está sometido a la carne los destruye en su mayor parte y no son utilizados por el cuerpo. Los aminoácidos que se coagulan con el calor se vuelven tóxicos y se suman al peso corporal, engordando a la persona con carne floja. El corazón, los pulmones y el sistema defensivo tienen que ocuparse en mantener esa carne zángana que no sirve sino para estorbar, crear vejez prematura y enfermar. Por otra parte, la carne es muy alta en grasas saturadas, o sea, aquellas que no se pueden convertir en energía y causan ataques cardíacos. Fisiológicamente el hombre no está hecho para comer carne, y el único efecto que tiene esta sobre la salud es deteriorarla. Las proteínas no aumentan nuestra fuerza vital y nuestro vigor, y el exceso provoca deshidratación. Otro absurdo bien extendido, incluyendo los médicos mal informados, es que la vitamina B12 solo se obtiene de la carne. Es falso. ¿De dónde sacan los animales que no comen carne y que la necesitan igual o más que nosotros? De las plantas. Aunque es cierto que es escasa, es porque la naturaleza sabe que el cuerpo la necesita en mínimas cantidades y además la sintetiza mediante el factor intrínseco segregado por el estómago. La vitamina B12 es creada por la flora intestinal. Un solo miligramo de vitamina B12 puede durarnos 2 años, y toda persona que se alimente sanamente tiene provisión para 5 años. ¿Con qué se reemplaza la carne? Se puede reemplazar con un golpe en el estómago, porque en sí es mala para la salud. No debemos reemplazar la carne por nada. Es decir, ¿con qué reemplazo un alimento pésimo que estoy comiendo? Con nada. Es mejor no reemplazarlo. Los huevos tampoco son necesarios, porque ya sabemos que los aminoácidos se coagulan con el calor y lo que queda del huevo frito es alimento chatarra. El huevo también es un alimento putrefacto que daña el tracto intestinal. Deja un huevo sin cáscara por más de 5 horas, huélelo y concluye.
Ya en el organismo dura más de 25 en un estado inmundo de putrefacción. A mí siempre el huevo duro me ha olido fatal y por eso no he podido nunca comerlo. El huevo así cocido me olía muy mal, siempre. Es verdad, lo que nos dicen, tenemos que guiarnos por la vista, por el olfato, tenerlo en cuenta. Y a mí siempre el huevo duro me ha olido fatal. ¿Cómo gozar de perfecta salud? Los vegetarianos son las personas más saludables en el planeta y no tienen por qué preocuparse en cuanto a la carencia de proteínas. Ellos saben cómo combinar alimentos integrales y obtienen suficientes proteínas de excelente calidad. En cambio, los carnívoros sí tienen que preocuparse por el exceso de proteína de baja calidad presente en la carne. Son largas cadenas difíciles de desdoblar y los elementos nocivos, grasas saturadas, hechos tóxicos, al cual se elija, desembocan siempre en enfermedades cardíacas, artritis, osteoporosis, gota, hipertensión arterial y cáncer. De eso no se escapan quienes comen carne. Lo anterior está comprobado hasta la saciedad. No necesitamos tanta proteína como se nos ha hecho creer, y esa ignorancia ha costado más enfermos graves y muertos que los accidentes de tránsito, el licor y el cigarrillo juntos. Capítulo 14. Bien, el capítulo 14 es la parte de las abejas, de la miel de abejas, que ya grabé previamente. Entonces, lo que voy a hacer es... Exacto, aquí viene. En el siguiente videobook continuaré por el siguiente capítulo, que es el capítulo 15, que dice la Biblia sobre el comer carne, la Onosis y los Génesis. Y vaya por Dios, pues qué casualidad de nuevo. Bueno, pues lo dicho, te pongo el enlace aquí para que pinches y escuches el videobook de la miel, y nos vemos en el siguiente videobook, que será qué dice la Biblia sobre el comer carne. Fuerte abrazo, que pases buen día. Hasta pronto.